Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este nuevo día que el Señor nos regala. Hoy es jueves vocacional, jueves sacerdotal, y hoy queremos consagrarle al Señor pues las vocaciones, la vida religiosa, la vida consagrada, de aquellos jóvenes, de aquellas mujeres que quieren servir al Señor ya con su sí generoso, dar su sí generoso para anunciar la palabra de Dios en todo momento. Oramos también pidiéndole al Señor, que es el que llama, es el que prepara, es el que invita al seguimiento, pues que nos siga regalando abundantes vocaciones para el anuncio de la palabra de Dios. En todo momento, que hayan vocaciones en los seminarios, en los conventos, que hayan de verdad vocaciones de calidad para el anuncio de la palabra de Dios. Hoy el texto bíblico que hemos escuchado pues es un texto que habla de lo que veníamos diciendo. El día de ayer decíamos que ese no ver con claridad es la falta de conocimiento de la persona de Jesús. Era la curación del ciego, y hoy ya pues es la pregunta que Jesús le hace: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero aquí aparece un hecho bonito, que es el camino. Casi no nos detenemos a pensar en estos podríamos decir como espacios donde el autor sagrado nos ubica, y a veces nosotros nos quedamos en otras reflexiones, pero hoy nos presenta el camino. Primero dice que van, podríamos decir, en un espacio abierto. Van por las aldeas de Cesarea de Felipe y van por el camino. Dice que por el camino preguntó Jesús a sus discípulos. Y la pregunta es: ¿quién dice la gente que soy yo? Por el camino. El seguimiento de Jesús, hay que decirlo, es un hecho teológico, y también el camino es como un hecho teológico, donde nosotros lo vamos descubriendo poco a poco, en el caminar, en el transcurso de nuestra vida. Vamos descubriendo quién es Jesús para nosotros. Pues como así en estos días anteriores le costaba mucho a los discípulos y también a la gente, hoy los discípulos son los que dan un paso adelante de la gente. La gente todavía no termina de identificar quién es Jesús. Por eso la pregunta que Marcos coloca hoy en labios de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a hablar ellos. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas que tenían que venir. Y ya Jesús entonces les pregunta a ellos ya de manera como más personal, como más íntima, podríamos decir así: ¿y quién dicen ustedes que soy? Pedro responde sin titubeos, dice: tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido, el que tenía que venir al mundo. Tú eres el Mesías. Y Jesús les dice: pues no se lo digan a nadie, que cada quien vaya descubriendo quién es Jesús para él. La misma pregunta podría ser hoy, desde esta reflexión teológica: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Una pregunta que nos podría llevar hasta un retiro espiritual, si así lo queremos. Hoy en día, en tu vida, en los años que tienes, en tu caminar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti, para tu vida, para los tuyos? ¿Qué significa? Pero que sea una reflexión muy personal. Después de esa respuesta que da Pedro, pues el Señor le dice: muy bien, Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el Padre del cielo. No lo dice hoy el texto bíblico, pero en otras traducciones sí lo cuenta. Luego Jesús empieza a explicarles, bueno, en ese mismo caminar vienen los sufrimientos, y Jesús mismo es el que está expuesto ya luego al sufrimiento, al padecimiento, a la entrega por amor,
para el perdón y remisión de los pecados, y también de acuerdo a la predicación, pues en consecuencia de esa misma predicación, Él entregará también su vida. Cuando les está enseñando todo esto, Pedro lo llama aparte y le dice: venga para acá, Señor, venga, le tengo que decir algo. Y empieza a increparlo, empieza como a reprocharle. No lo quiera Dios, que no le pase eso a Jesús. Y Jesús inmediatamente, de cara a los discípulos, hace como un llamado de atención a Pedro, pero para que los otros escuchen. Apártate de mí, hazte atrás mío, Satanás, porque apártate de mi vista, porque lo que piensas no te lo ha revelado Dios, sino haces aquí como las veces del maligno, que no quiere el sufrimiento, que no quiere el dolor, sino solamente quiere la alegría del gozo. Y claro, les queda fácil cuando empiezan diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el que tenía que venir. Todo eso es chévere porque es gozo, es júbilo, es alegría, es poder, si así lo queremos ver. Y el discípulo como que se está midiendo desde esa parte donde están en la cima, en lo más alto, donde todo el mundo lo reconoce como personas importantes para la sociedad. Pero Jesús les dice: y el sufrimiento que tiene que venir. Y entonces el discípulo trata de negar ese sufrimiento, y por eso el Señor le dice: quítate, que esos son planes del maligno, no son los planes de Dios. Entonces, que también es la otra parte que nosotros podríamos reflexionar. En ese camino que nosotros llevamos de seguimiento, muchas veces pueden venir las tentaciones, que queremos evitar el sufrimiento a toda costa, no lo queremos enfrentar. Pues está bien que uno evite los peligros, evite los problemas, evite las dificultades, pero cuando venga el dolor, uno también tiene que estar fortalecido para saberlo enfrentar de la mejor manera, y especialmente de la mano de Dios. Todas estas son enseñanzas bonitas que nos regala hoy el texto bíblico, y habrían muchas más para seguir hablando, pero lo más importante es quedarnos con que el Señor nos está preguntando: ¿quién es Jesús para ti? Y lo segundo, nos está enseñando a enfrentar la vida como viene, y de la mano de Dios para salir adelante. Ojalá que veamos a Jesús con claridad y podamos decir como Pedro en la primera parte: tú eres el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios que tenía que venir a este mundo. Y que en el camino que llevamos de seguimiento de Jesús podamos cada día ir descubriendo, viendo con claridad la persona de Jesús y amándolo más, sirviéndole con un corazón más disponible, con un corazón más alegre, para anunciar la palabra de Dios con nuestras palabras y con nuestras obras. Que el Señor nos bendiga a aquellos hermanos nuestros que piden oración constantemente, especialmente a los que están en prueba, tribulación, dificultad, en aquellos que no encuentran como una respuesta a tanta dificultad, pues que el Señor les regale la claridad, esa sabiduría y esa luz que necesitan para su vida. Por nuestros hermanos enfermos, siempre en nuestra oración con ustedes, rogamos al Padre del Cielo les conceda el don de la salud. También oramos por nuestros hermanos que hoy cumplen un año más de vida. Dios les conceda bendiciones en su proyecto, y que la bendición de Dios los acompañe todos los días de su vida. ¡Feliz cumpleaños! Roguemos por nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.